Buenos días. De acuerdo con lo que habíamos previsto, vamos a iniciar ahora la parte 2 del tema 2 de fundaciones, correspondiente a estructuras de retención. Si recuerdan la parte 1, en la parte 1 lo que hicimos fue ver las generalidades de estructuras de retención, la clasificación, ver un poco la modalidad de trabajo en términos generales y las formas de cada una de ellas, y luego nos concentramos en esa parte 1 en lo que fueron los muros de sostenimiento, tanto de gravedad como los muros cantilever, y las tablestacas en sus distintas alternativas de diseño. En esta parte 2 lo que vamos a hacer es trabajar con otra de las estructuras de contención que clasificamos, que son las entibaciones o ademes. Cuando surge la necesidad de hacer una excavación, claramente la primera idea que se le pasa a un ingeniero o a un constructor por la cabeza es tratar de evitar las estructuras de contención. Pero para evitar las estructuras de contención, claramente, si esto que ustedes ven aquí es una excavación, si yo tuviese que excavar en vertical, claramente en vertical es muy poco probable que el suelo se sostenga y requiere la estructura de contención. Entonces lo primero que uno intenta o imagina es hacer una excavación con el frente inclinado. Esto que ustedes ven aquí se denomina talud. Tiene un ángulo, que aquí no está marcado, este ángulo que está aquí con respecto al horizontal, que se suele denominar ángulo beta, que es la inclinación del talud. Bueno, y que ese talud o ese ángulo responden a un cálculo, a una verificación geomecánica que nos asegura estabilidad. Entonces, si uno pudiese excavar con un talud inclinado en términos o en condiciones de seguridad, no haría falta ninguna estructura de contención. ¿Sí? Esos análisis de estabilidad de taludes, en el caso de arcillas de consistencia media a blanda, se aplican métodos teóricos de estabilidad, donde se emplean los parámetros geomecánicos del suelo, ¿sí? Cohesión, fricción y algunos un poco más específicos como un módulo de elasticidad, módulo de Poisson y otros. Eso lo vamos a ver dentro de la materia, en la unidad 6 vamos a trabajar estabilidad de taludes. En el caso de arcillas rígidas ofrecen en los ensayos de campo y de laboratorio parámetros muy altos, valores muy altos de cohesión C, valores muy altos de fricción phi. En estos casos, si uno trabaja con la modelación tradicional de estabilidad de taludes, termina arrojando que prácticamente podríamos excavar en vertical. No habría mayores problemas. Esto en realidad no es así o no debería ser así porque hay una fuerte incidencia de grietas, el suelo se termina agrietando, terminan apareciendo superficies de deslizamiento que provocan desmoronamiento. Entonces, en estos casos se trabaja más bien con experiencias locales, más que con modelación de estabilidad. Y en el caso de arenas, o sea, arenas puras, sin cohesión, donde la resistencia está asociada solamente al ángulo de fricción, normalmente, si bien lógicamente hay que estudiarlo, pero normalmente los taludes seguros están en el orden de 1 en vertical, 1,5 en horizontal, eso da un ángulo del orden de los 30 grados. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? No siempre disponemos de este espacio que ustedes ven aquí para hacer esta excavación. Entonces, muchas veces tenemos que hacerlo con un ángulo más forzado o directamente en vertical. Los modelos arrojan que eso no es estable y se requieren estructuras de contención para sostener el suelo y poder excavar en forma segura. Y ahí aparece la figura, esto ya lo hemos comentado en la parte 1 de las estructuras de contención. Pero si además, por determinadas limitaciones, porque
existen, por ejemplo, obras próximas a la excavación que vamos a hacer, se requiere que en el proceso de excavación las deformaciones sean mínimas, mínimas, o sea, no podemos construir un muro de sostenimiento o colocar una estaca cantilever porque sabemos que va a permitir grandes deformaciones, que está bien, nos llevan al estado activo, pero provoca deformaciones horizontales, luego verticales, que van a terminar afectando las construcciones próximas. Entonces, cuando se da esta combinación de situaciones, o sea, falta de espacio y necesidad de minimizar las deformaciones que se produzcan en el suelo contenido, es cuando aparece la figura de las entibaciones. Estructuras que nos permiten excavar minimizando las deformaciones. Y esto va a traer consecuencias en el proyecto, porque al no permitir deformaciones, claramente los diagramas de empujes ya no van a responder a los que hemos visto en las teorías clásicas. Aquí vemos, bueno, en general vemos distintas configuraciones de sostenimiento, pero lo que nos interesan en este momento son las dos que están marcadas aquí con círculos rojos, que son modelos de entibaciones, que las distinguen y claramente que van siendo sostenidas en forma progresiva. Esto que ustedes ven acá son puntales, que a medida que progresa la excavación, inmediatamente se van conteniendo las paredes para ir minimizando las deformaciones, que es un poco lo que dijimos, el objetivo principal de esta solución de contención. Aquí tienen algunos sistemas, algunos modelos. Esto está tomado del libro de Tomlinson, que figura dentro de las referencias sugeridas para esta parte. Aquí ven, esto es un sistema con maderas, hay claramente tablas que están contra el suelo contenido, cuñas, puntales, tirantes. Bueno, después ustedes entran en detalle, pero lo importante es que son sistemas que se configuran, fíjense aquí a la derecha, de tal manera que uno hace una parte de la excavación, avanza en profundidad una determinada medida, se entiba, pero el sistema de entibación tiene que permitir que luego, cuando se continúa la excavación, uno continúa entibando, en forma, en este caso, eh, telescópica, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Porque claro, siempre el objetivo es minimizar deformaciones y en ese sentido, cuanto menos tiempo el frente de excavación, el suelo, esté desprotegido, mejor. Aquí ven otro modelo, estos con estacas inclinadas, también que nos permiten ir excavando y entibando. Aquí tienen un sistema muy interesante, muy sencillo de aplicar, muy seguro. Fíjense, aquí tienen unos perfiles metálicos doble T, que por su forma sirven de guías para el entablonado. Estos perfiles se clavan previamente en el suelo hasta la profundidad de excavación, más una porción de empotramiento, una longitud de empotramiento, similar a lo que veíamos en tablestacas. Luego se empieza la excavación. En la medida que avanza la excavación se van colocando tablas, tablas que luego van a ir bajando naturalmente y se van apuntalando transversalmente los perfiles metálicos. Y con eso, inmediatamente que avanza la excavación, vamos conteniendo las paredes del suelo. Aquí otro sistema, este es un caso de enmaderamiento abierto, esto es cuando el suelo es más o menos estable o consistente, no hay necesidad a veces de poner todas tablas continuas, se pueden poner en forma intercalada. ¿Sí? Esto que ustedes ven acá, tres tablas juntas, porque el frente de excavación siempre tiene alguna irregularidad, entonces a modo de compensación de plomo, se colocan más tablas, luego los largueros y los puntales transversales.
Y bueno, actualmente y no tan actualmente, o sea, desde hace muchos años empiezan a aparecer sistemas estandarizados, fáciles de conseguir en el mercado, que ayudan a evitar todas esas estructuras de madera que son quizás más laboriosas. Aquí, por ejemplo, ven uno, estas son guías metálicas que ya vienen con sistemas de apuntalamiento transversal, y esas guías metálicas, en esas guías metálicas se colocan pantallas, que son tablestacas, de alguna manera nosotros podemos hacer una activación con tablestacas siempre y cuando las estemos apuntalando transversalmente en forma sistemática y progresiva a medida que avanza la excavación. Aquí tienen otros ejemplos de obras, con las pantallas conteniendo el suelo, los largueros y los puntales transversales. Fíjense que son telescópicos de ajuste por rosca, eso permite generar presión. De alguna manera todos estos sistemas, ya lo voy a mencionar un poco más adelante, pero todos estos sistemas tienen deformaciones propias del sistema, por dilatación, por ajustes naturales. Entonces, cuando uno tiene puntales metálicos, telescópicos, con ajuste de rosca, que es lo que ustedes están viendo aquí, eso permite ir haciendo presión o ajustes en forma regular y acompañando este, las deformaciones o los momentos en que se afloja el sistema. Aquí tienen otro ejemplo, inclusive ya hay un caño colocado. Esto muestra claramente que podemos excavar, podemos contener, podemos entibar y podemos construir dentro. No es que una entibación no permite trabajar, se puede trabajar claramente. Otros ejemplos, fíjense que lo que de todas las diferentes alternativas que estamos viendo, lo que es una constante son los puntales transversales, que están distribuidos en longitudinalmente y en altura, siempre tratando de minimizar las deformaciones laterales. Otro ejemplo más. Los factores a considerar en la elección del sistema son los mismos que vimos para las estructuras de contención en general. La altura del paramento o la altura del suelo a contener, el valor H que hemos venido manejando, el tipo de suelo a contener, que eso surge a través de los estudios geotécnicos, el régimen del acuífero, ustedes ya tienen claro cómo afecta la presencia de agua o no en los diagramas de empujes, la existencia de estructuras adyacentes, justamente para evitar problemas en esas estructuras es que estamos tratando de minimizar los desplazamientos, el espacio disponible para poder ejecutar la obra, la experiencia práctica local y técnicas constructivas, ya lo habíamos hablado también, claramente tenemos que usar sistemas que existan en el mercado, que se puedan poner en práctica con mano de obra local, que no requieran una alta tecnología que no esté disponible, ¿no es cierto? Y por supuesto los costos. El objetivo, insisto, es minimizar los desplazamientos laterales y el consecuente reflejo en asentamientos de suelos adyacentes. Ustedes ven aquí, esta línea marrón sería el terreno natural. Aquí a la izquierda la excavación y esto en negro, en línea continua, la entibación, estructura de contención. La entibación va a estar apuntalada desde el inicio, o sea, aquí ustedes van a tener un primer puntal. Lo que va a hacer es que en general las entibaciones tiendan a moverse exactamente al revés que las estructuras que hemos venido viendo, o sea, van a tener un desplazamiento de la parte de abajo, van a ir moviéndose en la medida que vamos apuntalando. O sea, el desplazamiento va a ser más o menos de este tipo. Al haber un desplazamiento, claramente va a haber un desplazamiento lateral, ¿sí? No de las primeras secciones de suelo, sino a medida que avanzamos en profundidad. Y al haber un desplazamiento lateral, claramente va a haber un desplazamiento vertical. O sea, si este punto
del terreno natural, lo que ustedes ven ahí con un redondito. Al moverse la entibación pasa a este punto, claramente hay un desplazamiento lateral y un desplazamiento vertical. Y ese desplazamiento va a ser máximo en la zona o en el frente de excavación y se va a ir reduciendo a medida que nos alejamos de dicho frente, ¿sí? ¿Y qué ocurre? Como va reduciéndose, no solo tenemos la problemática de que existe un desplazamiento vertical como consecuencia del desplazamiento horizontal, sino que además ese desplazamiento vertical va a ser diferencial. Y justamente son los diferenciales los que generan problemas en las estructuras adyacentes que pueden estar aquí, por ejemplo, arriba del terreno natural. Porque esos movimientos diferenciales son los que producen cambios en las condiciones de apoyo o de borde de las estructuras y terminan motivando fisuración y, en el peor de los casos, colapsos. Una vez seleccionado el sistema, los análisis requeridos son el manejo del flujo de agua, no solo como empuje, sino el flujo, o sea, las redes de flujo que se puedan conformar, ya lo vamos a ver. Tenemos que resolver la distribución de presiones, que ya no va a ser como lo venimos viendo con las teorías clásicas, porque el movimiento de la estructura es diferente. Claramente hay que ver cuestiones de estabilidad y finalmente los deslizamientos o movimientos que se pueden producir alrededor y bajo las excavaciones, que justamente es esto lo que estamos buscando de minimizar. Respecto al flujo de napa, hay dos alternativas: aceptar que el agua está, convivir con el agua durante la excavación. Claramente, a medida que vamos excavando, va a haber que sacar el agua de la excavación, pero la vamos a sacar en la excavación y el agua en el terreno natural va a seguir existiendo, con lo cual va a generarse un desnivel hidráulico y con ello una red de flujo, que ya lo conocen ustedes. Esa es una forma de analizarlo, aceptar el desnivel, trabajar así y analizarlo a través del diagrama de redes de flujo y las consecuencias que tiene eso, o sea, la existencia de fundamentalmente presiones de filtración, gradientes hidráulicos. Y la otra forma es eliminar el flujo. O sea, otra alternativa es abatir la napa, cosa de sacar, digamos, de la problemática la presencia del agua durante el proceso de excavación. Aquí ustedes ven las dos alternativas. A la izquierda estamos aceptando y permitiendo que se produzca el desnivel hidráulico. Aquí ven la excavación, el frente sostenido. Esto, para que fuese una activación, faltarían dibujar los puntales transversales. El nivel freático aquí lo tienen a derecha e izquierda de la excavación, bien arriba, y claramente dentro de la excavación, para poder trabajar, vamos sacando agua. Imagínense por bombeo. Al producirse un desnivel hidráulico, H, se produce una red de flujo, que está dibujada aquí. Es una red muy similar a algunas que han visto en el curso de geotecnia, y esta red de flujo va a producir fuerzas de filtración y gradientes hidráulicos en el fondo que pueden de alguna manera comprometer la estabilidad. Si vamos a trabajar de esta manera, debemos analizarlo a través de este proceso de redes de flujo. La otra alternativa es trabajar en condiciones secas y para eso hay que abatir la napa. Para abatir la napa lo que se hace es rodear la excavación con puntas de succión o puntas de bombeo. Ya ustedes ven aquí una obra, ven la excavación y ven en el perímetro de la excavación una serie de caños o puntas que están conectados a una manguera. Esas mangueras van a un colector, que es el gris que recorre la obra, y luego aquí ven arriba un caño de salida que termina derivando el agua a algún desagüe. Entonces, ¿qué se está haciendo aquí? Se está bombeando para, a través de esa succión o ese bombeo de agua, lograr deprimir, abatir la napa freática.
que ustedes los ven en el gráfico de arriba. Aquí está el bombeo, en esas puntas de succión, y la napa freática que estaba aquí empieza a batirse hacia el punto de bombeo. Si esta curva ustedes la imaginan a ambos lados o en el perímetro de la excavación, vamos a lograr que bajo la excavación y en su entorno inmediato la napa freática esté abatida o deprimida y entonces no exista el desnivel hidráulico y no sea necesario hacer el análisis que habíamos visto en la imagen izquierda. Esa es otra alternativa que se usa mucho. Hay que considerar que la misma depresión de napa genera asentamientos, porque cuando deprimimos napa estamos aumentando las presiones efectivas en el suelo tiende a consolidarse y eso genera sin duda asentamientos por densificación del suelo del entorno. Eso hay que tenerlo en cuenta porque también ese proceso de alguna manera puede afectar a las construcciones próximas. En segundo término, la distribución de presiones en el sistema. Esta distribución de presiones va a ser función del nivel de napa, claramente. Va a ser función de la disipación de presión de poros negativas. Hay que tener cuidado con esto. Cuando uno hace una excavación, las presiones de poro, por el efecto de excavación y disminución de la carga que tiene el suelo por la excavación, la presión de poros baja bruscamente, tiende a negativo, y si la presión de poros baja y pasa a negativo, claramente hay un aumento de las presiones efectivas, que nos puede dar inclusive una falsa idea de resistencia, porque eso con el tiempo empieza a recuperarse. Nuevamente empieza el suelo a buscar su equilibrio natural, empiezan a subir las presiones de poro y a disminuir las efectivas. Casero es el estado, digamos, natural del suelo, de presiones horizontales naturales, el estado de reposo del suelo, condiciona el diagrama de presiones. Los movimientos permitidos, o sea, cuando vimos muros, tablestacas, aceptábamos que iba a haber suficientes movimientos para que se produzcan los diagramas clásicos de las teorías clásicas para entrar en empujes activos. Esto aquí no va a ocurrir porque justamente estamos tratando de minimizar los movimientos, esa es la idea de la solución. Y debemos tener en cuenta los movimientos estacionales propios del sistema que hoy hablamos. O sea, por más seguro que sea el proyecto de intivación, todo sistema tiene movimientos propios por dilatación, por ajustes naturales u por otros motivos. O sea, va a haber movimientos de una u otra manera. En este sentido son muy interesantes los sistemas de puntales que permiten el ajuste por rosca en forma permanente. ¿Qué métodos vamos a usar para determinar las presiones? En el caso de excavaciones pequeñas y en el caso de estudios preliminares o anteproyectos, vamos a usar métodos teóricos, vamos a ver uno de ellos en esta clase, y también podemos usar envolventes empíricas que surgen de experiencias que se han ido colectando, sumando a lo largo de los años. Cuando se trata de excavaciones importantes o proyectos definitivos, lo correcto, lo más seguro es trabajar con análisis numéricos aplicando métodos tenso-deformación. Esto tiene sus limitaciones porque cuando uno entra en el campo de los análisis numéricos se necesitan parámetros geomecánicos que no son del todo habituales o no están en los protocolos tradicionales de investigación geotécnica, y entonces hay que tener mucho cuidado con la carga de información porque podemos usar modelos y software muy poderosos, pero si no los cargamos con información correcta, pueden ser muy poco representativos. En cuanto a la estabilidad, que es el tercer punto de las cuestiones a verificar, tenemos que verificar la estabilidad de fondo, es decir, que no tengamos un levantamiento del fondo de la excavación, y esto lo vamos a ver por separado en el caso de arcillas y de arenas. En el caso de arcillas, lo vamos a llamar bufamiento, es un riesgo en arcillas blandas y medias, en arcillas compactas esto difícilmente ocurra. Lo que pasa es que, si ustedes ven aquí el suelo,
terreno natural, la excavación. Al hacer la excavación, este suelo, que era de alguna manera contenido por el mismo suelo en su entorno, al perder ese suelo de entorno aquí, tiende a deslizarse de esta forma y a haber una falla de fondo. Esto se maneja a través de un concepto de equilibrio, ¿sí? Fíjense aquí, profundidad crítica D sub C. Y aquí NC por CU sobre gamma, esto es gamma, peso específico. Si yo llevo peso específico a la izquierda de la ecuación, me queda D sub C por peso específico igual a NC o factor de capacidad de carga por CU. ¿Qué significa eso? D sub C por gamma, en definitiva, es el peso del suelo al costado de la excavación. Profundidad por peso específico, un peso. Y eso en situación de equilibrio va a ser igual a lo que aguanta el suelo en el fondo. Y lo que aguanta el suelo en el fondo va a ser la resistencia al corte no drenada, estamos trabajando con arcillas, por un factor de capacidad de carga N sub C. Visto de otro modo, el factor de seguridad en la estabilidad de fondo o bufamiento en una arcilla blanda o media va a ser la capacidad de carga, es decir, el factor de capacidad de carga por la resistencia al corte no drenada, sobre el peso, gamma por B. Y esto está aquí, P, es una eventual sobrecarga que podría estar sumándose al peso del suelo al costado de la excavación. Por ejemplo, una máquina que esté allí para el proceso de excavación. Es una ecuación sencilla, son todos parámetros conocidos, factor de seguridad, dejo por un momento el NC, resistencia al corte no drenada CU, que sale de un ensayo triaxial, peso específico gamma, profundidad, que es la profundidad de la excavación que vamos a ejecutar, y una eventual sobrecarga. Lo único que queda por resolver aquí o conseguir es el factor NC. Aquí tienen un abaco para obtener el valor NC. Esto está sacado del libro de Tomlinson y corresponde a Bejerrum y Eide. Y fíjense, es un abaco en el que se ingresan abscisas con la relación D sobre B, D es profundidad de excavación, B ancho de excavación. Se impacta una curva que tiene que ver con la forma de la excavación, si es una excavación corrida, o sea, con largo infinito, o si es circular o cuadrada. Aquí tiene una corrección para rectangular. Bueno, se sube con el valor de D sobre B, se impacta la curva que corresponda, se sale al valor de ordenada y se obtiene el coeficiente o factor de capacidad de carga NC. Otra forma de verlo es calcular el valor de NC necesario, despejando, y nos queda peso específico por H, o por D sería en realidad, dividido la resistencia al corte no drenada. Cuando el NC necesario o resultante es menor que 6, es porque se trata de suelos consistentes, altos valores de CU, y el bufamiento que se espera es pequeño. Por el contrario, cuando el NC necesario o resultante de esta formulación es mayor que 8, se esperan grandes riesgos de bufamiento o levantamiento de fondo. En el caso de la estabilidad de fondo en arenas, lo vamos a llamar tubificación. Esto es cuando permitimos en esas alternativas de manejo del agua, permitimos que se produzca el delta hidráulico. Como se trata de arenas, se puede producir la red de flujo, pueden existir filtraciones. En el caso de arcillas no, por la baja permeabilidad no se producen las redes de flujo o las velocidades son muy, muy pequeñas. En el caso de arena sí debe considerarse. Entonces lo que se hace es trazar la red de flujo, como ustedes conocen, trazando las líneas de filtración, las líneas equipotenciales, para eso deberían repasar las hipótesis para el trazado de redes de flujo, y básicamente lo que se hace es calcular el gradiente hidráulico de salida en el fondo de la excavación, aquí. Fíjense en este segmento A, ¿cuál es el gradiente hidráulico? Acuérdense que el gradiente hidráulico es un desnivel hidráulico dividido una longitud.
Si nos referimos exactamente a esta sección de salida, digamos, el desnivel hidráulico va a ser el desnivel hidráulico total, H, dividida la cantidad de caídas de potencial ND. ¿Sí? Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sería H dividido 8. ¿Dividido qué longitud? La longitud de la sección que estamos considerando en la salida, o sea, el lado A, porque esto es un cuadrado. O sea que A vale aquí y vale aquí en horizontal y en vertical lo mismo. En definitiva, el gradiente de salida va a ser el desnivel hidráulico total de la obra dividida la cantidad de caídas de potencial y dividido la longitud del lado de la sección de salida. Con eso tenemos el gradiente hidráulico de salida. Y lo tenemos que comparar con el gradiente hidráulico crítico, que es calculable a través de propiedades índices que habíamos visto en geotecnia. Peso específico de los sólidos y relación de vacíos. Y si comparamos gradiente hidráulico crítico con el gradiente hidráulico de salida, tendremos el factor de seguridad frente a tubificación de fondo. Es lo que ustedes ven aquí. Factor de seguridad, gradiente hidráulico crítico sobre el gradiente hidráulico máximo previsto en la salida. ¿Sí? Normalmente se espera o se sugiere o se recomienda trabajar con coeficientes de seguridad elevados, del orden de 4 o 5. No podemos descuidar la estabilidad del conjunto, es decir, que falle la obra en su totalidad por un deslizamiento en masa, y no podemos descuidar las fallas locales adyacentes a la pantalla. No se olviden que las pantallas son apuntaladas sistemáticamente a medida que progresa la excavación, pero al final, a menos que uno prevea un puntal en el fondo, la mayoría de las veces se confía la estabilidad de la última parte de la excavación al empotramiento de las pantallas. Y eso se da claramente por empuje pasivo en el fondo. Si por algún motivo se relaja la componente pasiva o se pierde, podemos tener una falla local del sistema. Finalmente, el punto 4, que refiere al deslizamiento, a los desplazamientos alrededor y bajo las excavaciones. Ya hemos dicho que las centivaciones tienen asociados movimientos que son inevitables, horizontales, y que estos movimientos horizontales modifican o producen asentamientos verticales que son diferenciales, porque son máximos en el frente de excavación y se van reduciendo a medida que nos alejamos del frente. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de intentar calcular o estimar de alguna manera los movimientos horizontales y los asentamientos verticales y distorsiones angulares consecuentes que ya les voy a mostrar, para que con esa información, que de hecho podríamos llevarlo directamente como dato a un modelo estructural para ver cuánto afecta a una construcción próxima, por ejemplo, o al menos usar ábacos que son ábacos estadísticos como el que estamos viendo aquí, que surgen de la recopilación de un sinnúmero de información, donde se asocian, por ejemplo, distorsión angular con deformación horizontal y da una idea del nivel de daño que se espera en una construcción próxima. Esto puede hacerse así, en forma empírica, o si no, directamente usando los datos de desplazamientos horizontales y verticales para ver cómo afectan la estructura adyacente o próxima. Los datos que se requieren o lo que estamos intentando calcular para llevarlos ya a ponerles nombre son deformaciones horizontales, que ya lo habíamos visto, asentamientos, que va a haber máximos en el frente de excavación y mínimos a medida que y hasta nulos en la medida que nos alejemos del frente de excavación. Asentamientos diferenciales, claramente la diferencia entre los máximos y los mínimos en la zona donde pueda existir
la eventual construcción nos va a dar el diferencial máximo, y la relación o la razón entre el diferencial máximo y la longitud nos va a dar la distorsión angular. Con toda esa información, les repito, uno puede ponerla como dato en un modelo de verificación estructural de la obra o edificio o construcción que esté aquí, o usar ábacos como los vistos en la imagen anterior, donde se tiene estadística respecto a el nivel o el rango de daño que se espera con determinados valores de desplazamientos y distorsiones. ¿Cómo vamos a intentar calcular estos valores de desplazamientos laterales y verticales? A través de métodos empíricos, que son casos registrados, y a través de métodos numéricos. Nuevamente, el uso de métodos numéricos, que quizás son los más poderosos, ninguna duda al respecto, pero la necesidad de la precisión de los datos ingresados, de los parámetros del suelo, del mismo sistema de retención, su rigidez y de la secuencia constructiva. Nuevamente, si cargamos un modelo, un software muy poderoso con datos inciertos, pasa a no tener mucho sentido y de pronto a veces uno prefiere aplicar los métodos empíricos. Vamos a trabajar un poco más en detalle la parte de distribución de presiones y de desplazamientos. Vamos a ver algunos métodos teóricos y algunos métodos empíricos y mencionar solamente la parte de modelación numérica. Dentro de los métodos teóricos y empíricos, vamos a comenzar con un método teórico de determinación de presiones, que es el método de la espiral logarítmica. Este método lo pueden encontrar en el libro de Juárez Vadillo, el tomo 2, capítulo 4, y es el anexo 4i. El método parte de la base de que la superficie de falla responde a la ecuación de una espiral logarítmica, o sea, una curva de tipo espiral logarítmica, que es la que vemos aquí. La ecuación de una espiral logarítmica es esta, donde todos los términos están indicados en el gráfico. E es la base de los logaritmos naturales y phi el ángulo de fricción del suelo. Este caso que vamos a presentar es para un suelo granular puro, una arena, sin cohesión. La superficie de falla, que responde a la ecuación de la espiral logarítmica, claramente va a interceptar al terreno natural a 90 grados. ¿Por qué? Porque en la línea del terreno natural no existen desplazamientos horizontales. Se considera que no existen desplazamientos horizontales. Tendríamos colocado allí el primer puntal y la rotación del sistema sería del tipo de rotación en coronamiento, y entonces, al no haber desplazamientos, la superficie de falla intercepta a esa superficie de terreno natural a 90 grados. Por otro lado, por una propiedad de la espiral logarítmica, toda normal a la superficie de falla, que en este caso sería el terreno natural, forma un ángulo phi con un radio vector de la espiral logarítmica. Radio vector es una línea en la que en algún punto de ella se encuentra el centro, en este caso el centro O, de la espiral logarítmica. Entonces, si yo trazo respecto del terreno natural un ángulo phi, trazo una línea, que es esta que está aquí, que claramente forma el ángulo phi con el terreno natural, esa línea es un radio vector. En algún punto de ese radio vector va a estar ubicado el centro O de la espiral logarítmica. Por otra parte, la posición del empuje previsto ya lógicamente no está en el tercio inferior, como se daba en la situación de las teorías clásicas, donde el empuje crecía o las fuerzas horizontales crecían linealmente en profundidad. Aquí el empuje se da aproximadamente a media altura,
y en forma conservadora se lo sube un poco y se considera que está a un valor de 0,55 de la profundidad de excavación o de la altura. Es decir, que el factor N es 0,55 y el empuje se ubica a 0,55 de H respecto del fondo de la excavación. Además, ese empuje, como existe rozamiento entre la estructura y el suelo tiende a bajar, ese empuje va a tener un ángulo ρ, que es el ángulo de rozamiento suelo-estructura, respecto de la normal. Y es para abajo por la condición de que el suelo está bajando respecto de la estructura. De este modo, tenemos posicionado el empuje en su punto de ubicación y en su dirección. Esta masa de suelo que se forma en la cuña es una cuña que estamos estimando, puede haber muchas cuñas, tenemos que encontrar aquella que genere el máximo empuje, de eso se trata, encontrar el empuje sobre esta estructura. Para determinar esta cuña lo que hacemos es, sabiendo que la superficie de falla va a pasar por el pie de la excavación, vamos a seleccionar arbitrariamente un punto D de paso de la espiral. Entonces, trazamos una primera alternativa de un proceso que será iterativo, donde la espiral logarítmica pasa por este punto D arbitrario, el fondo de la excavación y el centro de dicha espiral se ubica en algún lugar del radio vector. Esta cuña claramente tiene un peso, y entonces en el complejo de fuerzas tenemos el peso de la cuña de suelo que va a generar el empuje propiamente dicho, y faltan considerar las fuerzas de resistencia que se producen en la superficie de falla, las fuerzas de fricción. Y bien sabemos que las fuerzas de fricción tienen un ángulo phi respecto de la normal a la superficie de falla. Con ello, las fuerzas de fricción coinciden también con un radio vector. Entonces, el problema de este modo se simplifica, porque como vamos a considerar equilibrios de momentos desestabilizantes y estabilizantes para el cómputo del empuje, la fuerza F, como coincide con la línea un radio vector, queda fuera del análisis de momento. Y este equilibrio se reduce a el empuje P por su distancia M, que sería el momento estabilizante, versus el peso W por su distancia, aquí no se ve bien, es L, la distancia L, que sería el momento desestabilizante. Con ello podemos despejar nuestra incógnita, que es el empuje, y el empuje resulta igual al peso de esta cuña, de esta primera cuña seleccionada, por su brazo de palanca L, que es esto que está aquí, dividido M, que es el brazo de palanca del empuje. Es decir, que tenemos un primer valor de empuje para esta primera cuña seleccionada. Lo que debemos hacer es probar diferentes cuñas, es decir, distintas posiciones del punto D, hasta encontrar el empuje máximo que se produce sobre la estructura de contención, sobre la intivación. Si el suelo, en lugar de ser friccional puro, fuese cohesivo puro, el método es idéntico, pero en la ecuación, claramente al ser phi 0, este término se anula y nos queda R igual a R0, que es la ecuación de una circunferencia. Y con ese criterio se aplica el mismo método y se determina el empuje máximo para un suelo cohesivo puro. Esto también lo pueden ver en el libro de Juárez Vadillo y en el capítulo ya indicado. También tenemos métodos empíricos para la determinación de presiones. Vamos a trabajar con las envolventes aparentes estudiadas por Terzaghi y Peck y que figuran en el libro de Tomlinson.
que está dentro de las referencias indicadas para la unidad. Las hipótesis para el uso de estas envolventes es que se trata de excavaciones mayores a 6 metros, no existe nivel freático, o sea, no hay agua, se trabaja para suelos granulares, arena en condiciones drenadas, o sea, en esfuerzos efectivos, y para suelos cohesivos, arcillas, se trabaja en condiciones no drenadas, es decir, en esfuerzos totales. Y lo que hace a la estabilidad de fondo, o sea, bufamiento para las arcillas, ebullición para las arenas, se analiza en forma separada. El esquema de presiones que vamos a determinar, o los esquemas de presiones que vamos a determinar con estas envolventes aparentes, parten de la diferenciación que existe entre la distribución de presiones en un muro de construcción y en una excavación apuntalada, que es lo que hemos venido diciendo permanentemente. El muro de contención actúa como una unidad estructural y falla como una unidad estructural. Las excavaciones apuntaladas tienen cierta flexibilidad, hay concentración de presiones en los puntales y la falla es progresiva. Claramente los movimientos son diferentes y en consecuencia son diferentes los diagramas de presiones. Estas son las envolventes aparentes que proponen o propusieron en su momento Terzaghi y Peck. Son 3 envolventes. La primera, aquí a la izquierda, corresponde a las arenas. Es un diagrama de tipo rectangular uniforme y el empuje máximo vale 0,65 por K sub A, el coeficiente de empuje activo, por el peso específico del suelo por la altura de contención o de excavación. Y K sub A se calcula del mismo modo que hemos visto en las teorías clásicas. En el caso de arcillas, corresponden los dos diagramas a la derecha. El primero, o sea, el que está en el medio, se corresponde con arcillas de consistencias medias y blandas, es decir, con elevados valores del coeficiente de estabilidad o de capacidad de carga. Es un diagrama que crece linealmente en el primer cuarto de la excavación y luego se mantiene uniforme, y el valor máximo del empuje es K sub A por el peso específico del suelo por la altura, con K sub A igual a esta formulación que ven aquí. En esta formulación M vale 0,7, C es la cohesión no drenada, C sub U se determina en ensayos triaxiales, no consolidados o no drenados, gamma el peso específico del suelo y H la altura de contención. Y en el caso de arcillas compactas o duras, donde el factor de estabilidad o de capacidad de carga es bajo, menor o igual a 4, el diagrama de empujes crece linealmente en el primer cuarto, luego se mantiene constante y vuelve a decrecer linealmente en el cuarto final. Y el valor del empuje máximo está entre 0,2 del peso específico por la altura a 0,4 del peso específico por la altura. Es decir, ya no hay necesidad de calcular un coeficiente de empuje K, sino que ya se indica que va a estar entre 0,2 y 0,4. 0,2 para las arcillas más compactas, 0,4 para las arcillas menos compactas. Una vez determinados los diagramas de empujes, lo que queda es proyectar la estructura de contención. Para ello primero se calculará la pantalla, esto ustedes lo van a ver bien en el práctico, se calcula la pantalla y luego los puntales, y esos puntales reciben cargas básicamente por áreas de influencia. En cuanto a la determinación de desplazamientos, hay métodos empíricos. Esto está extraído de Clough y O'Rourke, es un paper. Las primeras aproximaciones se deben a Peck del año 69 y es un estudio o un registro de casos que hizo Peck de asentamientos que se producen
junto a excavaciones apuntaladas. Es un gráfico muy sencillo, de mucha utilidad. Fíjense, tenemos en abscisa la relación entre la distancia al frente de excavación y la profundidad de excavación. Es decir, en este valor 1 estamos a una distancia del frente de excavación igual a la profundidad de excavación. Si nuestra excavación tuviese 4 metros, en este valor 1 estamos a 4 metros del frente. Aquí estamos a 8 metros y así sucesivamente. Y en ordenadas está la razón o la relación porcentual entre el asentamiento y la profundidad de excavación. Es decir, si volvemos al ejemplo de una excavación o de un frente contenido de 4 metros, aquí se espera que para suelos de tipo 1, que son arenas y arcillas blandas a duras, se espera que exactamente en el frente de excavación o de contención haya un 1% de asentamiento vertical. Si es una excavación de 4 metros, estamos hablando de 4 centímetros de descenso vertical, que claramente va reduciéndose a medida que nos alejamos del frente de excavación. En esos tipos de suelos, los registros indican que a una distancia de 2 veces la profundidad, en este caso a 8 metros, los asentamientos serían prácticamente nulos. Y esto está ratificando un poco lo que hablábamos en imágenes anteriores respecto a los diferenciales que se producen, que es quizás lo más grave de la problemática, porque aquí tenemos un asentamiento del 1% y aquí tenemos 0, con lo cual una estructura adyacente a la excavación que puede estar acá va a sufrir movimientos diferenciales. Esa situación se agrava en suelos tipo 2, que son arcillas muy blandas a blandas, aumenta el descenso previsto junto al frente de sostenimiento de excavación y luego se reduce, pero recién se anulan a una distancia de 4 veces la profundidad de excavación. Y aún más, y ya prácticamente sin información cierta, cuando se trata de suelos o condiciones tipo 3, que son arcillas muy blandas en profundidades importantes. Entonces, si nosotros queremos valorar lo que va a pasar en una estructura o una edificación próxima a la excavación y quisiéramos, por ejemplo, aplicar este ábaco que ya les mostré, donde se asocia la distorsión angular con el desplazamiento horizontal para tener una idea de la severidad del daño, necesitamos computar de alguna manera los movimientos. Con esas estimaciones de Peck ya tenemos una primera idea de los movimientos verticales. Posteriores a Peck, se siguieron haciendo registros y estudios y aparecen ábacos de este tipo o de estos tipos. Aquí tenemos movimientos máximos en arcillas rígidas y arenas. Esta primera gráfica de la izquierda relaciona profundidad de excavación con movimiento lateral máximo para distintos tipos de estructuras de contención. Es decir, nosotros acá, en forma empírica, si tenemos como dato la profundidad de excavación, la altura de la contención, entramos, impactamos la curva o la zona en función de la estructura que estemos usando y podemos tener como dato en ordenada el máximo movimiento lateral esperado. Inclusive aquí también tenemos, para reforzar las primeras ideas de Peck, la misma relación pero con máximos movimientos verticales, asentamientos. En esta otra gráfica tenemos una situación similar para arcillas blandas y medias, muy interesante. Esta es una gráfica específica para intibaciones, fíjense los puntales,
y mucho más completa. Acá tenemos en abscisa la rigidez del sistema, o sea, la rigidez estructural del sistema de contención, que claramente es calculable. Tenemos curvas del coeficiente de seguridad frente al bufamiento. Acuérdense que hoy vimos cómo podíamos calcular el coeficiente de seguridad al bufamiento. Y con ello podemos obtener en porcentaje la relación entre el máximo movimiento lateral esperado y la profundidad de excavación. Con lo cual tenemos una estimación del desplazamiento lateral. Claramente, cuanto más rígido es el sistema y cuanto más alto es nuestro coeficiente de seguridad frente a bufamiento, los desplazamientos laterales esperados son mucho menores, se van reduciendo. Entonces, ya podemos tener una idea de los desplazamientos verticales o asentamientos que se esperan, de los desplazamientos laterales que se esperan. Podemos tener una idea de esos asentamientos verticales, cómo se van reduciendo a medida que nos alejamos del frente de excavación o del frente de contención, con lo cual es computable el asentamiento diferencial como diferencia el máximo versus el mínimo, y es computable la distorsión angular, que va a ser el diferencial de asentamiento dividido la longitud. Con ellos, nuevamente, volviendo a la gráfica que vimos, estamos en condiciones de ingresar con distorsión angular, desplazamiento horizontal y tener una idea de la severidad de los movimientos que se esperan. O de otro modo, directamente con esa información de asentamientos, cargar un modelo de comportamiento de la estructura que estamos estudiando, que está en riesgo junto a la excavación. Finalmente aquí lo que ven es un resumen de una gran cantidad de datos estadísticos de cómo se distribuyen los asentamientos. Claramente hay un montón de parámetros no considerados que de alguna manera limitan el libre uso de esta información. O sea, ¿qué les quiero decir? Deben usarse con prudencia, deben usarse para anteproyectos o para excavaciones menores, pero son útiles. Y aquí ven para distintos tipos de suelos, arenas, arcillas rígidas y arcillas no tan rígidas, y ven cómo los asentamientos, partiendo de la base en que en el frente de excavación se produce el máximo, es decir, el asentamiento vertical respecto al máximo previsto es 1, y cómo se va reduciendo a medida que nos alejamos. Es un poco un resumen de todos los registros que se inician con los estudios que vimos de PEC. En el caso de la modelación numérica, bueno, ya lo he dicho en reiteradas oportunidades, los avances tecnológicos de los sistemas de retención, de los software, la necesidad de evaluar con cada vez mayor cuidado y precisión los movimientos laterales y verticales, motiva la tendencia al uso de métodos de modelación numérica. Por supuesto, no deben olvidarse, y si algún día los usan se van a dar cuenta, de hecho vamos a tratar de mostrarles algo cuando veamos la unidad 6 de estabilidad de taludes. Cuando uno usa modelación numérica, esa precisión que se busca necesita carga consecuente de información. Se necesitan parámetros, como les dije hoy, geomecánicos que no están dentro de los protocolos tradicionales de investigación, con lo cual eso se complica o motiva a hacer propuestas por métodos indirectos, y muchas veces se termina forzando la carga de los modelos con datos que no son del todo confiables. Y entonces el grado de representatividad es bajo y los riesgos que conlleva esa situación. Los análisis pueden realizarse con distintos niveles de sofisticación. Los más simples trabajan con el modelo de Winkler,
y los más complejos con métodos de elementos finitos. El modelo de Winkler es conocido como el modelo de resortes. Aquí ven la estructura de contención y estos son resortes. Estos resortes lo que están tratando de simular es la rigidez del suelo. En definitiva, de eso se tratan los análisis numéricos, el análisis tenso de formación, y básicamente parten de la base de la relación de rigideces entre la estructura, que es muy fácil de calcular, ustedes saben que en cualquier estructura módulo de elasticidad por inercia nos da la rigidez, pero eso relacionado con la rigidez del suelo, que son estos resortes. La rigidez del suelo también es calculable, es medible en campo y en laboratorio, pero tiene sus grados de dificultad. Finalmente, los métodos de elementos finitos, no voy a entrar en detalle en esto, ustedes tienen alguna noción que son mucho más precisos, mucho más discretos, pero bueno, claramente requieren de carga de información más abundante. Y para cerrar, les dejo como inquietud, si bien yo diría que no es un tema de la carrera de grado, el análisis de suelo armado y anclajes es algo bastante específico, particular, es toda una especialidad. En general se incluyen carreras de posgrado, pero vamos a darles en el práctico un ejercicio y para darle apoyo teórico a ese ejercicio yo les sugiero leer el capítulo 12 del libro de Clayton, Miltiski y Woods. Buenas tardes.